espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me gustaría compartirles algunos pasos que podemos trabajar con nuestros hijos para ayudarlos a gestionar sus emociones. El primer paso, muy importante, es enseñar a nuestros pequeños a conocer sus emociones. Generalmente siempre trabajamos desde muy pequeños con las emociones básicas: enojo, alegría, tristeza y miedo. Es muy importante que a medida en la que el niño crece podamos permitirle explorar con algunas otras emociones o estados emocionales, como pueden ser la frustración, el aburrimiento, el estrés, la ansiedad, entre muchos otros más. ¿Cómo podemos trabajar esto? Esto se puede empezar a desarrollar desde edades muy tempranas. Podemos, por ejemplo, utilizar láminas, imágenes, revistas o libros y mostrar a los niños algunas de ellas donde ellos puedan hacer una primera lectura del lenguaje corporal de la persona. Es decir, al observar, ¿cómo se ve? ¿Enojado? ¿Crees que esté feliz? ¿Sorprendido? Esto es muy importante, ya que los signos que se presentan al representar una emoción van a ser la primera pauta para que el niño pueda darse cuenta que está experimentando una de ellas. Paso número 2. Hay que reconocer cuando las emociones se presentan. Generalmente para todos, no solo para el niño, es muy difícil darnos cuenta cuando estamos sintiendo una emoción o principalmente la traducimos a una específica. Por ejemplo, podemos estar experimentando frustración, pero generalmente todo se traduce en enojo. Entonces, es muy importante identificar en ese momento de forma muy específica cuál es la emoción que el niño está sintiendo. Podemos como adultos ser un poco intermediarios y darle alguna directiva, como por ejemplo, creo que ya te enojaste porque te cruzaste de brazos, creo que estás triste porque te rodó una lágrima de tus ojos. Es muy importante que el niño aprenda que estos síntomas o signos que se presentan son un primer paso súper importante para poder reconocer y manejar su emoción. Paso número 3. Es muy importante, papás, no cohibir la emoción. Generalmente, y es parte a veces de nuestra pauta de crianza, tendemos un poco a descalificar las emociones de nuestros hijos, como por ejemplo, ay, no llores porque pareces un bebé, ay, eso no es para que te enojes, ay, eso no es porque estás aburrido. Entonces, si todo el tiempo nos las pasamos descalificando o inhibiendo las emociones de nuestros hijos, probablemente después ellos sea muy difícil que las puedan expresar de manera muy asertiva o incluso reconocerlas frente a nosotros. Es muy importante que nosotros seamos los primeros actores en decirles qué es lo que creemos que les está pasando y sobre todo trabajarlo con nosotros mismos. Siempre te he dicho que para el trabajo con los niños es muy importante la pauta o el modelamiento que tú le puedas dar. Si el niño te dice que está a lo mejor enojado y a ti te parece que esa no es una razón para estar enojado, puedes darle alguna otra opción. Puedes decirle, bueno, creo que eso es tristeza, o yo en tu lugar sentiría frustración, pero no descalificar completamente lo que ellos están expresando en ese momento. Bien, siguiente paso, hay que enseñarles a canalizar las emociones. Generalmente cuando la emoción surge, sobre todo aquellas que llamamos emociones negativas, que no es que sean malas, sino que simplemente a veces no nos causan sensaciones del todo agradables, tendemos a decirles, no es para que reacciones así, no te enojes de esa manera. En realidad nadie sabe cómo enojarse de una buena o de una mala manera, así que lo importante es enseñarle a cómo puede trabajar con su enojo. Si estás enojado, puedes respirar profundamente. Si estás enojado, puedes alejarte un poco. Si estás enojado, puedes a lo mejor romper esta hoja. Siempre hay que dar pautas directas de cómo sí puede actuar el niño ante las emociones que se están presentando, positiva o negativamente. Siguiente punto, hay que enseñarlos a reflexionar. Una vez que pasó la intensidad alta de la emoción, es muy importante que retomes con ellos y les ayudes a darse cuenta si lo que estaban sintiendo en verdad era esa emoción o era para permitirse llegar hasta ese nivel de la emoción. Posteriormente a ello, a lo mejor podemos buscar nuevas pautas de solución y decirles que a la próxima vez que pase eso, pueden actuar de otra manera. Siguiente. Tenemos que adaptar la emoción al contexto en el que se esté presentando. Generalmente los niños no se comportan de la misma manera en sus diferentes contextos. A lo mejor a veces en casa explayan mucho más sus emociones que en la escuela o viceversa. Entonces, bueno, esto es enseñarles un poco que las emociones son emociones y tienen que trabajarse un poco de acuerdo a la situación que se presente. Es decir, que si siempre reaccionan hacia el enojo,
tenemos evidentemente que ayudarlos a ir disminuyendo poco a poco esas intensidades o esas reacciones que no parecieran muy asertivas, pero sobre todo irse adaptando en el contexto. Si el niño a lo mejor fuera de casa de pronto se comporta de una manera inadecuada para nosotros y nosotros reaccionamos de forma irascible o exagerada, pudiera ser que esto le enseñe al niño que esta es la manera correcta de reaccionar. Entonces, no podemos ir como dependiendo del contexto comportándonos, sino adaptando sus emociones al momento en el que se presentan y al contexto o situación. Por último, mamá, papá, hay que desarrollar empatía. Tienes que aprender a ser muy empático con tu hijo o tu hija. Los niños de pronto en estos cambios y etapas de crecimiento que van teniendo tienen diferentes estados emocionales. Como sabes, pueden pasar a veces de uno a otro de forma repentina. Entonces es muy importante ser empático. ¿Por qué crees tú, papá, que en ese momento se siente de esa manera? ¿Qué hubieras sentido tú al recibir una respuesta como la que a veces nosotros como adultos damos de forma inesperada? Y sobre todo algo que es muy importante también es igualmente enseñarle al niño que sus emociones también a veces causan algo en nosotros o en los demás. Entonces, enseñarles a gestionarlas de forma más positiva y entender la postura o emoción del otro es un cuidado respetuoso y amoroso hacia su propio cuerpo y sus pensamientos y emociones. Espero que esta información les sea de utilidad. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos y vamos a trabajar en la gestión de las emociones de nuestros hijos. Hasta la próxima.